Hermanos, ¿lo tenemos todos? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Esbi Benob, así se llama. ¿Sí lo leí, hermanos? Okay. Uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató ¿de qué, hermanos? De matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Pueden sentarse, hermanos. Dijimos que el tema es cuando ya no hay fuerzas, y vamos a hablar acerca de eso, porque quizás algunos de ustedes quizás no han pasado por esos momentos, pero sí han llegado a la vida. Sí, todo cristiano pasa por estos momentos, y quizás se pueda pensar, bueno, ¿cómo es posible si Dios, ¿verdad?, está con el cristiano siempre? ¿Cómo es posible que el cristiano se quede sin fuerza? La Biblia dice que Dios da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Amén. Entonces hay momentos de batalla, hay momentos de lucha en los cuales las fuerzas, tanto físicas como espirituales, decaen. Decaen no por un descuido, sino por la fuerza de la batalla que se está llevando. Amén, hermanos. Entonces, debido a eso, al leer esto, pensaba en esos momentos difíciles de la vida, y por eso el tema de hoy: cuando ya no hay fuerzas. Y yo no sé si usted ha notado esto, han llegado momentos a la vida, y yo considero que nosotros lo hemos podido ver en algunos hermanos, que no supieron qué hacer en el momento que su vida espiritual estaba quedando sin fuerzas. Hermanos que ya no están en el Evangelio, hermanos que ya no están, o personas que ya no están sirviendo a Cristo, personas que en un tiempo fueron buenos hombres y mujeres de Dios, que sirvieron a Dios de corazón, pero aún a los buenos siervos de Dios les llegan los momentos difíciles. Aún a los siervos de Dios, a los buenos hombres de Dios, hermanos, llegan esos momentos de dificultades a las vidas, luchas tan fuertes que humanamente nadie puede resistirlas. Se puede resistir solamente con la fuerza, con la ayuda del Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos que saber qué hacer en esos momentos de debilidad, en esos momentos cuando las fuerzas han decaído en nuestras vidas. Tenemos que saber nosotros qué hacer en esos momentos. Mire, hay personas que han conocido bien la Escritura, pero se les ha olvidado qué hacer en el momento que llegan, ¿verdad?, esas pruebas o esos tiempos de dificultades, o como decíamos ayer, esos altibajos a la vida de un siervo o una sierva de Dios. Hermanos, aquí encontramos un hombre que era un guerrero. Era un guerrero. Dios le enseñó a pelear. En un momento que le toca enfrentarse, o en cierto momento que le toca enfrentarse con un gigante, él no tenía estrategias militares. Él no había sido entrenado en ninguna fuerza, ¿verdad?, en ningún ejército, pero él tenía las estrategias que Dios le había dado. Él sabía usar las armas con las cuales Dios le había respaldado, o a través de las cuales Dios se había movido. Amén, hermanos. Y él había entendido que sí es bueno saber estrategias, sí es bueno saber pelear, pero es mucho mejor cuando Dios te guía en la batalla. Es mucho mejor cuando Dios está ahí, hermano, guiándote y enseñándote a pelear en los momentos de dificultad de la vida. Porque esos momentos van a llegar, y van a llegar siempre, y ahora en este tiempo más constantes, más seguido. Van a estar esos momentos de lucha, esos momentos de prueba, esos momentos de batalla,
Son momentos, hermanos, que aún dormidos los estamos pasando. Momentos difíciles. Hay momentos en los cuales nos acostamos bien y nos levantamos cansados. Y no es por aquello que muchas veces hemos enseñado, que no oramos, no nos ponemos en las manos de Dios, sino que en ese momento, cuando estamos inconscientes físicamente, el enemigo trata, hermanos, de ganar la batalla o ganarnos la guerra. Amén. Si no es Dios peleando a favor nuestro, pero el ataque llega. El ataque llega. Dios pelea por nosotros y no nos pasa nada, ni espiritual, ni físicamente, ningún daño, pero en realidad los golpes se sienten. La lucha que se ha vivido se siente, hermanos. Momentos difíciles, porque el enemigo trata de, incluso dormido, robarte las fuerzas. Fuerzas que tú vas a ocupar para el siguiente día, que Dios te da de vida para seguir peleando la buena batalla. Porque honestamente, aunque la peleamos, espiritualmente necesitamos este cuerpo. Lo necesitamos. Sin él, pues no estuviéramos aquí. Pero todavía estamos en esta casa. Todavía estamos en este tabernáculo. Y necesitamos que este tabernáculo tenga fuerzas para seguir peleando. Si esto no fuera así, si las fuerzas ya hubieran decaído, no pudiéramos orar, no durmiéramos al orar. No pudiéramos leer las escrituras. Hermanos, llegar a cansancio a nuestra vida o desesperación de no, ¿verdad? Al momento de abrir la escritura, de no leerla. Amén. Cuando estas cosas están pasando, nos estamos quedando sin fuerzas espirituales. Nos estamos quedando sin fuerzas espirituales. Vuelvo a decir, estos momentos de altibajos llegan a la vida. Nosotros tenemos un gran profeta que en la teología se le conoce como el profeta de fuego. Hermano, los milagros que Dios hizo a través de este hombre, o sea, no cualquiera los hace o los hizo en la Biblia. Un hombre que podía orar a Dios, hermano, tenía esa fe de orar a Dios para que no lloviera y no llovía. Tenía esa fe de volver a orar a Dios para que lloviera y llovía al momento que él clamaba a Dios. De orar a Dios que cayera fuego del cielo y fuego del cielo caía. Amén, hermanos. Esa autoridad de Dios de retar a 850 profetas de Baal y Acera al mismo tiempo, pelear contra ellos, porque aunque todo esto se lleva en el mundo literal, pero espiritualmente también se estaba llevando una batalla muy fuerte. Amén, hermanos. Porque si bien es cierto, el pueblo adoraba a imágenes, adoraba a dioses que no son dioses, pero detrás de estas imágenes, el mismo diablo, demonios se estaban moviendo. Amén, iglesia. La Biblia nos enseña que cuando Moisés y Aarón llegan a hablar con el faraón, hermanos, si aquella vara se convierte en serpiente, aquellos brujos que estaban delante de ellos hicieron lo mismo también. Ellos tenían sus dioses, ellos clamaban sus dioses, pero no fueron los muñecos que hicieron los milagros o esa manera, hermanos, de describir eso sobrenatural que pasó también con la vara de ellos. Era el mismo diablo, el poder satánico, obrando a través de todo eso. ¿Sí o no? Y usted ve en el momento de las señales o las plagas, también ellos trataron de hacer lo mismo. Porque hay un poder oculto, hay un poder satánico que se está moviendo en este mundo. Entonces, el cristiano está batallando, está peleando, hermano, no solamente espiritualmente, sino físicamente también. Estamos siendo bombardeados espiritualmente y físicamente, porque el enemigo quiere debilitarnos en todas las áreas. Hay momentos de debilidades espirituales y al mismo tiempo física, que la persona, hermanos, en el trabajo está bien, está despierto, no hay problema. Llegando a la casa, le entra pesadez, entra sueño a la vida y no puede levantarse. Y quiere hacer el intento y hay algo que lo jala de nuevo hacia atrás, que lo sujeta. Y está sujetando no solamente su vida espiritual, sino también su cuerpo físico. Porque así es la batalla que se lleva en esta vida. Estamos librando una batalla en dos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo físico también. Entonces debemos nosotros entender esto, que en medio de estos tiempos culminantes, de estos tiempos últimos,
hermanos, la batalla va a arreciar más. Porque va a querer detener nuestro levantar con el Señor. El enemigo va a querer detenernos para no volar con Cristo en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Amén, hermanos. Pero la batalla tenemos que pelearla. Vamos a ir al verso 15 que leímos al principio. Verso 15. ¿Qué dice si lo tiene ahí en su Biblia? Ok, vamos a detener ahí, perdón. Vamos a quedarnos en esa parte del verso. Muchas veces hemos puesto el ejemplo, ¿verdad?, de Goliat y David, y una representación que casi siempre se hace de Goliat, Satanás, ¿verdad?, y David, un siervo de Dios, y esa batalla del pueblo de Dios contra las huestes del maligno, del enemigo, ¿verdad que sí? Entonces aquí volvemos a encontrar a los mismos filisteos armando una guerra en contra del pueblo de Israel. Amén. Ya le habían ganado la primera vez, ya habían vencido a su paladín. La promesa no la habían cumplido, porque la promesa era: si alguien le gana, el que gane o el que pierda será siervo de los que ganen. Así era el trato, ¿sí o no? Ese era el trato. Pero aquí vemos que este pueblo vuelve a hacer guerra, incluso en el tiempo de David. Vuelve a hacer la guerra, porque el enemigo nunca se va a quedar tranquilo. Perdió una batalla, bueno, ya no puedo más, ya no voy a seguir. Aunque sabe que no va a poder, si Dios está con el pueblo, pero lo va a intentar. Lo va a intentar, porque a más de alguno se va a llevar, a más de algún dormido se lo arrastra. Amén, hermanos. Porque solamente el despierto se queda. Solamente aquel que sabe y siente el compromiso delante de Dios de buscarle. Porque lo que pasa también en algunas ocasiones es que, como ya ganamos una batalla y como ya vimos que Dios hizo obra, nos conformamos con eso nada más. Pero la Biblia misma dice que el pueblo de Dios va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Ahora, no es que solamente vamos creciendo en lo espiritual, sino que vamos creciendo y madurando en lo espiritual a través de las batallas que vamos librando. La iglesia va creciendo cada vez más a través de las luchas que está pasando. Yo siempre he dicho, en el momento de la prueba, de la lucha, la batalla, es cuando mejor se conoce a Dios. Es en el momento que mejor se conoce al Dios poderoso. Porque si una batalla vencimos hoy, de esa misma manera el enemigo ya no va a llegar. Él va a buscar otra manera, y es posible más fuerte, para poder derribar nuestras vidas. Amén, hermanos. Y ante eso otro más difícil que venga a nuestras vidas, la iglesia tiene que seguir adelante y tiene que ser más que vencedor, el pueblo de Dios, porque Dios está con el pueblo. Pero cada batalla nos trae una experiencia. Cada momento de ataque del enemigo nos deja una experiencia nueva con Dios. Amén, hermanos. Porque si en esta tuvimos que, ¿verdad?, dedicar tiempo, quizás para la oración, para la búsqueda de Dios, para el ayuno delante de Dios, la que viene nos demandará más tiempo todavía. Amén, hermanos. Más tiempo todavía. Imagínense, como he dicho muchas veces, hay personas que dicen: no, es que yo me fui, yo no pude resistir porque lo que a mí me vino, a nadie más le ha venido. Y esto es tan fuerte que nadie más ha pasado esto. Ah, qué bueno hubiera sido que lo hubiera pasado. Amén, hermanos. Ah, qué bueno hubiera sido que hubiera aguantado, que hubiera sabido esperar en el Señor. Porque después de esa batalla o esa lucha o lo que haya llegado, iba a venir otra cosa más peor todavía. Amén, hermanos. Pero si Dios le ayudó en la primera y se mantuvo confiado en Dios, en la segunda Dios le va a ayudar también. Si se mantiene la persona confiado en el Señor. Los ataques del enemigo son en muchas áreas, de muchas maneras, hermanos. De muchas maneras. Puede ser en el camino la lucha que tú tengas. Puede ser en el trabajo, en la misma casa puede ser el problema.
La familia muchas veces puede ser que el enemigo esté usando para hacerte la guerra. Amén, hermanos. Pero debemos de entender que esta es la vida del cristiano. Y no solamente una vida de batalla, una vida de lucha, una vida de prueba, sino una vida de victoria. Porque en todas Dios dará la victoria si se confía en Él. En todas Dios nos dará la salida si sabemos confiar en ese Dios poderoso. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. El verso 15 que leíamos dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. David ya no era el mismo jovencito que había vencido al gigante. Aquí tenían que estar peleando con gigantes también. Amén, hermanos. Goliat no fue el único gigante en la historia con el cual el pueblo de Israel tuvo, o contra el cual el pueblo de Israel tuvo que pelear. Hubieron muchos más. Y aquí encontramos a otros, o a otro que se menciona, otro gigante más peleando a favor de los filisteos. Pero David ya no tenía esa misma fuerza que tenía cuando joven. Se cansó, eso dice la palabra. En otras versiones dice, las fuerzas le faltaron o decayeron sus fuerzas. Hay muchas versiones que el texto lo encontramos de diferentes maneras. Decayeron sus fuerzas. Se sintió débil, bajar, sentir una carga. Eso es lo que significa esta palabra del hebreo. Sentir una carga que cae sobre la vida y que lo baja al piso. Eso es lo que David sintió. La Biblia dice que, ¿qué dice que pasó en él? Se cansó. Hermanos, esos momentos nos pueden llegar a todos o nos van a llegar a todos. Hay momentos que sentimos esa carga que cae, hermanos. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer cuando la carga llega? Buscar a Dios, ¿qué más? Si Él dice que si alguien está cargado y trabajado, que venga a Él, que Él lo hará descansar. En la Biblia encontramos la solución para todo, hasta para la muerte, hermanos. En Cristo encontramos la solución para todo. Amén. Entonces aquí es donde está el problema. Bueno, que como cristiano quizá usted puede decir, pero es que yo sé que entré, ¿verdad? Y soy parte de un ejército y entré a pelear una batalla, sí. Pero ¿qué hacer cuando el enemigo te está atacando? Porque lo que hacen muchos cristianos es llorar y aislarse, llorar y encerrarse, llorar y ya no buscar de Dios, llorar y no acercarse a la casa del Señor, llorar y comenzar a buscar un culpable por el descuido espiritual que ha llevado o por la batalla que no ha sabido pelear en el Señor. Esto es lo que pasa en la vida de muchos cristianos. Muchos cristianos se fueron y la mayoría que se ha salido del evangelio, se ha ido de alguna iglesia, se va culpando a alguien. Se va culpando a alguien. Si no es al pastor, es la familia del pastor. Si no es la familia del pastor, son los líderes de la iglesia. Si no son los líderes, son la familia de los líderes. Y si no son los líderes, bueno, cualquier otro hermano congregante de la iglesia tiene la culpa por lo cual ya no pudo seguir en el evangelio. Amén. Alguien tiene que pagarlas para justificar el descuido de la persona. Mire que son pocas las personas sinceras que dicen que me descuidé, es que no busqué a Dios. Son pocas las personas que dicen eso. Hermano, ¿y por qué ya no va? No, me descuidé. Pero en la mayoría usted va a encontrar una respuesta. No, hermano, es que viera el hermano fulano, viera la hermana fulana. Si usted supiera lo que me dijeron, si usted supiera el desplante que me hicieron. Siempre se busca un pretexto para justificar el descuido que se ha tenido. Amén. Entonces, si llevamos una guerra, si estamos librando una batalla, entendamos que no solamente vamos a pegar, hermanos. Amén. Entendamos que vamos a recibir golpes también en la vida. El profeta Elías, él tuvo una gran victoria.
¿Sí o no? Una gran victoria, Dios le dio una gran victoria. Pero es que después de esa gran victoria, que quizás jamás nadie, las Escrituras, se había enfrentado de la manera como él se enfrentó al enemigo, a las huestes de maldad y a los mismos siervos del diablo. Pero es que la batalla o la guerra no llegaba venciendo solamente a estos. Todavía había alguien allá. Todavía había alguien escondido por allá, al cual el diablo podía usar todavía. Y aquí viene el problema. Él se enfrenta, hermanos, 850 hombres que tenían autoridad, que les habían dado órdenes también de matar a los profetas de Dios. Se enfrenta a ellos, sabía que Dios estaba con él. Él clama a Dios y dice: Jehová, respóndeme. Respóndeme, Jehová. Y Dios respondió a la oración de él. ¿Qué más evidencia de que Dios estaba con él? Pero inmediatamente la amenaza de una mujer, y que no estaba jugando, ella lo iba a hacer o lo iba a intentar hacer. No era solamente te voy a matar, no era solamente una amenaza de palabra. Ella iba a intentar hacerlo, pero ¿cuántas veces no habían querido matarlo? ¿Cuántas veces no habían querido matarlo? Y Dios lo había librado. Si él se enfrentó a un grupo de soldados que habían mandado para llevarlo. Y él les dijo: si yo soy siervo de Dios, caiga fuego del cielo sobre ustedes y los consuma aquí. Y Dios hizo la obra. ¿Qué le costaba decir lo mismo con esta señora? ¿Sí o no, hermano? Pero es que el enemigo no solamente trató de atacarlo en esa área, de poder atemorizarlo a él, sino todas las emociones que puede un ser humano tener. Él se vio solo, nadie más estaba con él. Él pensó que él era el único profeta que había quedado. ¿Verdad que sí? Y llega, por lo que se puede ver en las palabras que él dice, el sentimiento que describe que tenía. Este hombre estaba en una depresión que había llegado a su vida, que él quería morirse, hermano. Si es que le ora a Dios para que lo mate. ¿Sí o no? Llévame, mátame, quítame la vida, es las palabras que él dice. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo porque Dios contestó la petición de él. Pero Dios lo hizo en su tiempo. Lo llevó, ¿verdad que sí? Se lo llevó. Pero Dios tenía que buscar a alguien o tener a alguien ya para que continuara el ministerio de este hombre. Amén, iglesia. Si usted ve, el hombre regresa, claro que sí. Bueno, y vemos que Dios obra, claro que sí. Dios le demuestra su gloria, su poder, enviando ángeles y luego hablando Dios mismo con él. Pero cuando él regresa, fortalecido, regresa nada más para buscar a su sucesor. Yo me pregunto si en el momento que él ya se vio libre de esa carga que había llegado a su vida, no sé, sintió como un poco comprometido de haberle dicho a Dios que le quitara la vida o que se lo llevara. Dios le ordena que vaya y unja a alguien más, porque él ya no iba a estar en esta tierra. Amén. Ahí, en el momento de las luchas, es cuando debemos de entender y saber perfectamente qué es lo que debemos hacer, porque podemos actuar locamente en un momento de prueba. Amén, hermano. Podemos hacer cosas que no teníamos que hacer. Amén. ¿Cuántas personas han dicho en el momento de la dificultad o por los problemas que han llegado a su vida? Bueno, yo clamo a Dios y Dios no me oye. He ayunado tantos días y Dios ni siquiera me responde. Paso todo el tiempo clamando a Dios y yo no encuentro una respuesta de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Tirar la toalla, como decimos. Dejar de seguir avanzando, peleando y esperando. Amén, hermanos. Peleando y esperando en Dios la respuesta. Y muchas personas han dicho, bueno, como si haciendo lo bueno yo no veo respuesta de Dios, pues no me voy a ir de la iglesia, pero ya no voy a hacer el mismo.
Y como Dios a mí no me contesta, como yo lo he buscado y Dios sabe cómo me he entregado a Él, yo no he faltado a los cultos a la iglesia, o yo he estado fiel delante de Él a través de las oraciones o la lectura de la palabra, una vida íntegra delante de Él. Como Dios no me responde es porque quizás Dios no me ama, no me quiere, y las personas comienzan a desligarse del trabajo que están haciendo en la obra del Señor. Amén. Como diciendo, como no me ayudaste, no cuentes conmigo. Como no me ayudaste, yo también, yo ya no. Aunque me den privilegio, yo no paso ahí. Yo no vuelvo a predicar en mi vida. O yo no vuelvo a cantar en mi vida. Yo no vuelvo a desempeñar un privilegio en mi vida. Porque yo no vi a Dios cuando lo necesitaba, o porque yo no tuve la respuesta de Dios cuando lo necesitaba. Pero que no estás de pie. Sí, amén. Que Dios no te tiene bien. Sí, amén. ¿A poco no es esa una respuesta de Dios? Sí, amén. Sí. Si no caíste, Sí, amén. ¿no es esa una respuesta de Dios? No escuchaste su voz, no te habló a través de un profeta, pero la obra Dios la hizo. Sí, amén. La obra Dios la hizo. Amén, hermano. La obra Dios la hizo. ¿Qué no te levantó Dios? Porque Dios hace la obra, hermano. Y es que no es a nuestra manera, esa es la manera de Él. Esa es la manera de Él y Dios lo hace siempre. Amén. Pero ¿qué es lo que hacemos como bueno? ¿Verdad? Esta es mi respuesta a la respuesta de Dios. No me ayudó, no me respondió, el problema siguió, el asunto se hizo más grande, así que yo dejo todo. Y esto no es la mejor decisión. Esta no es la mejor decisión. Elías hizo eso. Elías se fue a encerrar una cueva. ¿Dónde estaba el profeta? ¿A dónde estaba? Dios no lo quería en la cueva, Dios lo quería allá en la ciudad. Porque Dios iba a seguir haciendo obras. Pero él buscó la cueva. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuánta gente tenemos encuevada hoy en día? ¿Cuánta gente está encuevada hoy en día? O metida en una cueva, por si se oye fuerte esa palabra o rara. ¿Cuánta gente metida en cuevas ahora? Que no sacan ni la nariz afuera. Y se encerraron en su mundo, se encerraron en su cueva, y ¿quién lo saca de ahí? Ni aunque las piedras se quiebren, salen. ¿Hermano? Y este es un problema. Vuelvo a decir, hermano, si yo les digo, bueno, que vamos a tener lucha, sí, usted me dice, yo ya sé, pero ¿y qué hacer cuando llega la lucha? ¿Y qué hacer cuando te llega el problema? ¿Qué hacer cuando te llega la prueba? ¿Qué hacer cuando se levanta tu familia en contra tuya? ¿Qué hacer cuando se levantan, ¿verdad?, las personas en el trabajo? ¿Qué hacer cuando en la misma iglesia tú crees que ya tú estás sobrado, que ya no te quieren, que es mejor buscar otro lugar porque ahí ya no, piensas que ya no? ¿Qué hacer en ese momento? Esto es lo que debemos de saber. ¿Qué hacer? Y yo considero que la única manera de hacer las cosas bien es manteniéndonos en Cristo y buscando su rostro, porque Él promete guiarnos en todo momento. Le alabamos. Gloria a Jesús. Dice la palabra que en esa batalla, porque estaba en la batalla, pero David se quedó sin fuerza. En la batalla se quedó sin fuerza. Pero ahora vamos a ver lo que sigue diciendo el versículo. El versículo siguiente dice, ¿lo tienen ahí? Lean. Trató de matarlo y quiso vengar a su familia. Él quiso vengar a su pueblo. Porque el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Amén, hermanos. Si en la batalla que libraste, el mensajero que el diablo envió fue echado fuera y fue vencido, mire que va a pelear. Él va a vengar lo que ha pasado, va a querer hacerlo.
Por eso decía, si Dios nos ayuda en una, nos va a ayudar en la otra, hermano, si permanecemos confiados. Y aunque el enemigo en esta segunda venga como río tempestuoso en contra de nosotros, Dios se va a levantar, Dios va a pelear. Amén, hermanos. Si Él va incrementando su fuerza en ataque, Dios también sigue siendo poderoso para ayudarnos y para sacarnos en victoria. Amén, hermanos. Él quería vengarse y que él no buscó a nadie más. Él se fue a David. Él quería matar a David, porque sabía que matando a David se apagaba lo que dijeron los soldados: la luz de Israel. Era el ungido de Dios. Amén. Era el hombre que consultaba a Jehová y Dios le daba respuesta. Y que si estaba ahí, Dios iba a pelear por él. Pero ver morir al líder, recuerden lo que dice la palabra. Por ejemplo, aquella profecía, cuando le están diciendo a Acab, ¿verdad?, que suba, que suba, que suba. Y el otro dice, el profeta de Dios dice: no, yo vi al pueblo esparcido como ovejas, corriendo, porque habían herido al pastor. Y de hecho esto dice la Biblia: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces buscaba matar al rey, ¿verdad que sí? El siguiente versículo dice: se levantó alguien, porque ese alguien vio sin fuerzas al rey. Amén, hermanos. Si usted ve aquí, es todo un trabajo que en la obra del Señor se lleva. Amén. ¿Por qué no podemos velar o ver solamente por nosotros mismos? Sí, amén. También tenemos la responsabilidad de orar por los demás y clamar por los demás. Amén, hermano. Y qué duro es muchas veces orar por aquellos que no vinieron al culto. Oh, Señor, bendice al que está aquí, porque este valiente estuvo. Qué bueno que estamos aquí, hermano. Pero también el compromiso de orar por aquellos que no vinieron, ya sea porque están ocupados, no pudieron, o porque son haraganes. Pero hay que pedir a Dios por ellos, que Dios tenga misericordia, como en algún momento Él lo tuvo por nosotros, hermano, y nos ayudó y nos dio fuerza y nos ha mantenido fortalecidos para orar por los débiles. Eso dice la Biblia: orar por los débiles, clamar por aquellos que lo están necesitando. Amén, hermanos. Porque esta es la batalla, esto es parte de la guerra que nosotros estamos peleando. Siempre hemos dicho y hemos repetido: la oración tiene poder, claro, y no dudamos en él. La oración tiene poder, la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Entonces, si la oración del justo puede mucho, no es solamente para orar por un enfermo, sino para elevar oración incluso por aquellos que no han venido a Cristo. Amén, hermano. Hoy escuché orar por aquellos que se van a convertir. Y qué bueno es esto, hermano. Orar por aquellos que no están o nunca han estado con nosotros, pero van a estar. Que Dios va a traer a este lugar. O Dios va a usar a alguien de nosotros, a alguien de ustedes, para poder hablar la palabra para que la persona esté aquí. Amén, iglesia. Y tenemos que orar por él. Esa es la responsabilidad. Esto no es una petición, es una obligación. No es algo que Dios nos pidió, nos mandó a hacerlo. ¿Sí o no? Nos mandó a hacerlo. Y para aquellas personas que dicen: no, yo no oro porque yo no puedo orar, yo no soy corto de palabras, pues le voy a enseñar cómo aprender a ser una persona de oración, de que sus oraciones sean largas, extensas, en tiempo incluso. Ore por todos. Sí, amén. Por cada una, pero se lo digo que se va a llevar 2 horas y todavía no he terminado de orar. Sí, amén.
Sí, comience desde ahí. Comience con esto. Y se lo digo que va a ser una persona de oración. Amén, hermanos. Oiga, los discípulos estando con el Señor, andando con él, el mejor de todos los maestros que ha existido, el mejor, el más grande, escuchando sus enseñanzas, viendo lo que él hacía, en cierto momento se acerca y le dice, enséñanos. Ahora, y todo ese tiempo atrás, se sentían ellos que no estaban orando bien, porque le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y mire que el enseñar a orar no es solamente el Padre Nuestro, hermano. Claro, Él les dijo, miren, ustedes cuando oren, no oren como los hipócritas. Aquí hay un principio, ¿ya? Yo no tengo que orar como un hipócrita, que piensan que por sus palabrerías serán oídos, o pararse en la esquina de una calle y elevar una oración ahí, que todos me estén viendo, o estén transmitiendo incluso ahí, que yo estoy orando en una esquina. Hay personas que lo hacen de buena voluntad y hay otros por salir ahí y tener algunos likes. Amén, hermanos. Entonces Él dice, no sean como los hipócritas, sino cuando se acerquen delante de Dios, van a comenzar la oración así, o van a orar de esta manera. Pero cuando usted lee el Evangelio de Juan, casi en sus últimos capítulos, usted va a encontrar una enseñanza tremenda acerca de la oración, acerca de cómo orar. Sí, ¿no? Enseñanzas claras, que en toda la Escritura o los Evangelios, bueno, lo que hablan acerca de Cristo nos enseña cómo acercarnos delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice, acérquense y acérquense confiadamente. Amén, hermanos. Creyendo, sabiendo que al que estamos buscando existe. Y que es galardonador de todos los que le buscan. Aquí hay una promesa de Dios. Que Dios no se va a quedar callado, hermanos, o sin responder, porque puede hacerlo sin hablar Dios. Pero no se va a quedar sin responder la petición de un siervo de Él, de una hija de Él. Amén, hermanos. Dios va a contestar, porque eso es lo que Él ha prometido. Clama a mí y yo te responderé. La respuesta no implica solamente en que vamos a escuchar la voz audible de Dios. Amén, hermanos. O que solamente, bueno, Dios va a enviar a alguien, nos va a decir, siervo, sierva, lo que me pediste, pero esto que me estás pidiendo, así, porque como todos oran, yo puedo acercarme a ustedes lo que me has pedido, o lo que me estás pidiendo. Amén. Eso es fácil decirlo. Pero decirle a la persona la oración que ha hecho cuando no han salido palabras de su vida, sino que ha sido de su boca, sino que ha sido del corazón, donde nadie puede escuchar humanamente. Pero Dios te guía, Dios te habla a la persona. Esto me has estado pidiendo, yo doy la respuesta. Y qué bonito es esto. Qué bonito que Dios nos diga lo que nosotros estamos pidiendo, que Él lo va a responder. ¿Sí o no? Pero la respuesta de Dios no va a llegar solamente así, hermano. Ni con voz audible o a través de un profeta. Dios puede obrar en el silencio. Dios lleva respuesta sin decir una sola palabra. Dios puede responder así también. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el cristiano mientras está pidiendo? Como decíamos, no sé si fue ayer que usamos esa palabra, callar, esperar en silencio mientras estamos pidiendo. Esperar en silencio mientras estamos pidiendo. Aunque se vea que va creciendo más y más la lucha, la prueba, y usted ve que no se soluciona, sino que va para peor, espere en silencio y siga clamando. Siga clamando y espere en silencio, que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a hacer la obra. Y cuando Dios haga la obra, glorifique su nombre. Y aún más, estamos comprometidos con Él de servirle a Él. Amén, hermanos. Comprometidos para seguir sirviendo a Dios. Amén, hermanos. Así que el trabajo
en esta batalla o la pelea en esta batalla no solamente es del pastor y no solamente es de los líderes, aquí es de todos. Aquí es de todos. Amén. Aquí es de todos. Aquí todos vamos saliendo adelante y ayudándonos unos a otros a través de la oración, pidiendo a Dios. Quizás no tienes esa llamada para decirte, mira, siervo, mira, hermana, hay que seguir adelante. Tal vez no hay esas palabras que te animen a ti, pero hay alguien que está orando. Y esa oración Dios la está escuchando. Y esa respuesta va a llegar tarde o temprano en nuestro tiempo. En el tiempo de Dios siempre es perfecto. Amén. Va a llegar. Es que no podemos quedarnos con los brazos cuando vemos al enemigo que se está ensanchando, atacando nuestra vida o a nuestra familia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Esta batalla tenemos que pelear, hermano. Tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar. Y esto es lo que mucha gente no ha entendido en el Evangelio. Que aquí la lucha es todos. Aquí cada quien va librando su pellejo o su alma. Todos llevamos una batalla y cada uno va a dar cuenta de lo que haga en esta vida. Peleamos unidos como todo buen ejército, como todos buenos soldados de Cristo. Sí. Pero al final, cada persona dará cuenta de lo que ha hecho. Amén. Cada uno. Por eso digo, es que no nos podemos encerrar y quedarnos, hermano. Decir, voy a esperar a ver. Imagínense un momento de batalla, o los soldados, o dos ejércitos, hermanos, peleando en un momento y un soldado de ellos diga, ay, que me mirieron de aquí, porque de aquí no me levanto hasta que vengan por mí. No voy a hacer ninguna señal de auxilio, ni voy a pedir ayuda, voy a ver si me aman. Ahí se va a quedar. Es que no se pueden bajar los brazos. Aún si estuviéramos heridos, Dios puede darnos victoria, porque Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Pablo decía derribado. Mire, y el derribado no es que, bueno, mire, acuéstese aquí tantito y aquí lo voy a dejar en el sol. Es que le habían dado duro. Amén. Pero digo, yo no estoy destruido, si yo puedo todavía clamar a Dios. Si yo puedo buscar a Dios. Derribado, sí, pero no estoy destruido. Dios es poderoso para levantarnos y hacernos que nos mantengamos de pie. Amén. Nosotros vemos a David haciendo una ilustración, una comparación de la vida y del problema que estaba pasando, como metido en un hoyo. Pero él dice que ahí, metido en ese problema, que lo veía como un hoyo, dice, pacientemente esperé a Jehová. Y Él me escuchó. Él me oyó. Él me respondió. Y me sacó del pozo de la desesperación. Oiga, estas palabras dicen mucho. No somos cristianos y no va a llegar desesperación. Sí, es que puede llegar todo esto. Pero en medio de la desesperación que quiera llegar, esperar en Dios. Que la esperanza, hermano, en Él tiene que estar siempre en nuestras vidas. Sé que lo saca del pozo, del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego dice que lo levanta y pone sus pies sobre peña, sobre piedra. Y no basta con eso para Dios, sino que pone en su boca cántico nuevo. Amén. Porque después de la batalla, cuando llegue la victoria dada por Dios, cantaremos en agradecimiento a Dios. Y gritaremos cuán grande es Dios con nosotros. Y cómo Dios es capaz de meter su mano, incluso en el lodo cenagoso, para sacarnos de ahí y ponernos en alto
para que los enemigos vean que nuestra ayuda, nuestra fuerza no consiste en nosotros mismos, sino en el Dios Todopoderoso. Y que no hay nadie, no hay ser humano que no pueda Dios levantarlo de donde ha caído. No hay nadie, nadie puede decir a mí, Dios, a mí si no me pudo sacar Dios. Bueno, Dios siempre puede. Que la persona haya buscado en verdad la ayuda de Dios es otra cosa. Pero Dios no va a dejar a nadie, no importa en el lugar donde se encuentre. El ángel repite lo que sabía de Dios. Hay algo imposible para Dios. Hay algo imposible para Dios. Y o podemos hacernos esta misma pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios, hermano? No. No hay. El siervo de Dios, la mujer de Dios, que pierde la batalla y deja de servir a Dios, la perdió porque no quiso ser ayudada. Amén. Porque no quiso ser ayudada. Porque desde el momento que se deja de clamar, y es como muchas veces pasa, ¿verdad? Ya sea en el río o en el mar, que la persona va tratando de nadar, aunque sea en contra de la corriente, pero está luchando. Pero hay momentos en que se siente que ya no va a seguir, ya no va a poder continuar, ya no va a permanecer a flote, porque las fuerzas se fueron. ¿Y qué es lo que hace? Dejar que la corriente lo lleve. Y esto pasa en la vida de muchos cristianos, que están batallando bien, están peleando bien, están llevando una buena batalla. Pero hay momentos en los cuales sintieron que su fuerza ya no había en ellos, y en lugar de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, se dejaron llevar por el problema. ¿Amén? Se dejaron llevar por el problema. Y luego vemos a la persona hundida en aquello mismo de donde había salido. Amén. Otro de los problemas es que pensamos que cuando las luchas llegan a nuestra vida, todos nos van a andar cargando en los brazos. Y que lo van a tratar como ese niño, ¿verdad? Que está llorando y ahí están contemplándolo para que deje de llorar. La Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino. Los valientes son los que arrebatan el reino. Y todo cristiano debe de saber esto. Claro, hay personas nuevas que vienen, pero estos aprenden a través de la palabra. Amén. Son enseñados y doctrinados a través de la palabra. De tal manera que cuando la lucha llega, tienen que permanecer firmes. Someterse bajo la poderosa mano de Dios, en la voluntad de Dios, y resistir. Resistir. La Biblia es clara. Es que al reino de los cielos, usted y yo estamos en ese reino espiritual. El reino de los cielos se le hace fuerza. Y los valientes, en algunas ocasiones violentos, dice la Escritura, lo arrebatan. Amén. Es que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. A ver quién le chinea a Dios. Y ahí andamos llorando con todo el mundo, pero es que no queremos hacer nada nosotros por nosotros mismos. Y como decía ayer, lo más fácil es llorar a través de la página. Pero no queremos hacer nada por nosotros mismos. Ni venimos a buscar de Dios. Ni oramos siquiera en la casa. Ni leemos las Escrituras. ¿Cuándo así? ¿Te crees? Así aunque uno se eche en el lomo a la gente, hermano, no va a permanecer firme. ¿Sí entiende esto? Esta es la vida del Evangelio. Esta es la vida del Evangelio. No, yo siempre lo he dicho y lo he hablado de esta manera porque así me enseñaron a mí. Y en ese tiempo que ni teléfono había para estar diciendo, llamándole, por lo menos publicarle, para que el pastor sepa que estoy pasando pruebas. Luchábamos, nos enseñaron a pelear la batalla. Cada uno tenía que librar su batalla. Otro no puede pelear tu batalla, si no, no va a ser tuyo el triunfo. Va a ser del otro que peleó.
Tú tienes, cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas. No esperemos que otro venga y pelee por nosotros y tranquilo, esperando. Ya la ganó usted. Para luego, porque quiero publicar que ya estoy en victoria. Esto no es así. Cada persona tiene que pelear su batalla. Cada uno. Cada uno. ¿Cuánta gente tenemos encerradas en sus casas? Esperando que el pastor o un líder o cualquiera hermano llegue y les diga, hermanito chulo, ¿por qué no regresan a la iglesia? Vaya, chichi, ahí lo estamos esperando. Sí, corazoncito, lo llegamos si quiere. Por favor, esto es de valientes, hermano. Esto es de valientes. Esto es de valientes. Muchas veces esta costumbre la vemos en gente que tiene tiempo en el evangelio, viejos de conocer la palabra de Dios. Y ya no va a ir a la iglesia. Pero ¿por qué? Si usted estaba buscando al Señor, sí, pero ya no. ¿Y quién no esté llorando para que vean? ¿A poco, hermano? O sea, es poco lo que el Señor nos ofrece a todo aquel que pelea la buena batalla. No, es salvación. Queremos librar nuestro pellejo del infierno, sí o no. Cada uno tiene que pelear su batalla, seguir adelante, seguir avanzando. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Tenemos que avanzar nosotros, seguir adelante. Amén. Tenemos que hacerlo. Debemos de hacerlo. Bueno, la Biblia nos manda hacerlo. ¿Cuánta gente? La Biblia dice que eran multitudes que seguían al Señor, ¿verdad que sí? Y qué duro haber sido para el ministerio del Señor, no para Él, sino para aquellos que eran parte del liderazgo del ministerio de Cristo. Porque Él tenía un grupo de personas que eran los que estaban cerca de Él y que solucionaban algunos problemas. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, si pongo este ejemplo de aquellos que alimentó el Señor, se tuvieron que acercar más los que estaban más cerca, los discípulos que estaban cerca del Señor. Mucha multitud de espíritus que tienen hambre, que vayan a buscar algo que comprar. Dejen ustedes. ¿Verdad que sí? Me dijeron, sí, lo que tenemos no alcanza para una multitud así. ¿Y qué tienen? Bueno, este cipote trajo lonche. Hay un niño que andaba pan y pescado ahí. Este sí es inteligente. Y ahí Dios hizo el milagro, ¿sí o no? Alimentó una multitud. Pero ¿qué es lo que les dijo a las personas cercanas? Vayan y recuesten a la gente sobre el pasto. Vayan y hablen con la gente, que se sienten o se recuesten, porque el milagro va a ser hecho. Y Dios hizo el milagro y esta multitud estaba muy contenta sirviendo al Señor. Pero que duro fue para el liderazgo cuando comenzaron a ver que la gente se comenzó a ir. ¿Verdad que sí? El Señor no estaba ciego, el Señor estaba viendo que la gente se iba. ¿Sí o no, hermano? No tenemos palabras del Señor que Él haya dicho algo, decirle, Pedro, y usted ya vio que se está, mire, hermano, por amor. Yo creo que estaba enojado, Dios mío, lo está orando toda la noche por él. Porque a ver algo que dije, ya de haber molestado con el hermano, y ahí luego andar ahí. Encontramos al Señor decir eso. Hermanito, y él que nos ayude, colabora en el trabajo, en la obra. Pedro, ¿por qué no va a hablar con él? Dígale que se regrese. Encontramos al Señor diciendo esto. No, él estaba viendo todo. Pero hay alguien que se acerca y dice, Señor, todas tus palabras se están yendo. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Quién hizo usted? ¿Quieres tú también irte con ellos? ¿Sí o no? ¿Pasó eso? Sí, sí pasó eso. Sí pasó eso. Yo no sé si estas personas esperaban de que el Señor saliera y decir, manito, yo no puedo hacer esos milagros
ya tratan con amor, hasta con besitos lo reciben a uno. ¿Quieres irte tú también con ellos? Esas fueron las palabras del Señor. El Señor siempre nos enseñó a ser hombres en el Evangelio, a ser mujeres de Dios en el Evangelio, mis hermanos. ¿Sí o no? A pelear cada uno su propia batalla. Lo que Él prometió es que no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo que nunca iban a venir luchas. No, dijo que iban a venir luchas. Aparte de ello, dijo, miren, van a venir tropiezos. Es imposible que no vengan. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. O sea, los tropiezos van a llegar, hermano. Pero el Señor es el que promete darnos fuerzas cuando no tenemos ninguna. El Señor es el que promete fortalecer nuestra vida. Así que Dios siempre nos ha enseñado a no ser niños. Claro que llega un momento cuando venimos a Él y que venimos como niños. Amén, hermanos. Pero vamos madurando, vamos madurando. Pablo y Pedro hablan de esto, que es imposible volver nuevamente a los mismos rudimentos o enseñanzas desde que tú llegaste y volver a enseñarte nuevamente lo que ya tienes que saber y enseñarle a otros. Porque es lo que Pablo dice en cierta ocasión, habiendo de ser ya maestros de otros. Yo tengo que volver a enseñarles lo mismo del principio. ¿Sí o no? Ya para este tiempo ustedes, les dice, ya deberían de ser maestros. Estuvieran enseñando ya, preparando a otras personas más para que ayuden y capaciten o preparen a otro pueblo. Pero ahora tengo que volver a enseñarles, a comenzar de nuevo con ustedes, porque hay gente así dentro de la iglesia, que con el tiempo que tienen ya estuvieron aquí. Pero siempre se les tiene que estar capacitando, preparando y nunca se termina. Amén. Oiga, y cuando me den el privilegio ahí, yo tengo que cantar. Usted no sabe que tiene que cantar. Ay, pero viera que mi voz, es que aquí no hacemos concurso de que canta uno. Aquí venimos a alabar a Dios. Aquí venimos a glorificar a Dios. Aquí venimos a exaltar al Señor. Amén, hermano. Aquí no tenemos jueces. Bueno, espero que no hayan jueces que estén ahí, bueno, descalificados. No, aquí venimos a alabar a Dios todos. A glorificar a Dios. Amén. Ay, es que ver a mí cómo me cuesta cantar. ¿Cómo es posible que a alguien le cueste cantar? Dios mío. Vieran cómo me cuesta orar. Le cuesta orar a un cristiano, a un hijo de Dios le cuesta orar, hermano. No, eso no se debería de ver de nosotros. Amén. Valiente, el Señor eso pide. Gente valiente. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Todo aquel que pone su mano en el arado es que no tiene que ver atrás. Aquí tiene que terminar su trabajo y terminarlo bien hecho, hermanos. ¿Sí o no? Todo. Yo digo, ¿a quién de los que estamos aquí el Señor no lo llamó? Vino porque quiso venir un rato aquí y pasar algunos años en el Evangelio. Nadie, hermano. Si el llamado de Dios no hubiera llegado a nuestra vida, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. O nos estuvieran llevando flores cada año, o perdidos en el vicio, no sé, en la cárcel, como dice el canto, en cualquier lugar, menos buscando a Dios. Pero Dios nos llamó. Y si nos llamó con propósito. Amén. Nos llamó con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, que hagamos la obra de Él. Sigamos adelante. ¿Sí o no? Ese es el plan de Dios y el propósito de Dios. Dios quiere gente valiente. Un pueblo valiente. Ay, pero si supiera lo que yo estoy pasando. Sí, es posible que no sepa. Pero lo que sé es
que Dios es poderoso para ayudarme. Dios es grande y suficientemente poderoso para darle la victoria y sacarlo adelante. Eso sí sé. Amén, hermano. Eso sí sé. Que nadie va a llevar una carga que no pueda llevar, que Dios se la haya puesto. Dios no pone cargas a quien no pueden llevar esa carga. Si Dios ha puesto una carga o ha llevado una carga a tu vida es porque la puedes llevar. Amén, hermano. Es porque la podemos llevar. Y podemos glorificar a Dios en medio de cualquier situación que en nuestra vida estemos pasando. Le alabamos, gloria al Señor. Recuerde el tema, cuando no hay fuerzas, entonces hay que venir a Dios. Amén. Cuando su carro no tiene gas, usted buscará gasolinera, el lugar donde echarle gas, ¿sí o no? Cuando tiene hambre, busca la cocina o por lo menos donde vendan comida. Ya sabemos qué hacer. Cuando se sienta débil, cuando las fuerzas falten, busque a Dios, que ahí están. Acérquese al Señor, que Él tiene fuerzas para darnos. Amén. ¿Verdad que todo está fácil para entenderlo? Sí, todo está fácil. Si hay alguien que no tiene fuerzas, pídalas a Dios. Pídalas a Dios. Que Dios da fuerzas. Esto nos enseña las Escrituras. Cuando falten las fuerzas, acerquémonos más a Dios. Porque Dios nos va a dar fuerzas más de las que teníamos. Amén, hermanos. Para seguir peleando esta buena batalla. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por todo lo que ha hecho, Señor, en nuestras vidas. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Pedimos por ellos, los que están presentes, aquellos que no vinieron, los que están enfermos, Padre. Oramos por nuestros hermanos. Tenga misericordia. Aquellos que están pasando dificultades, dale fuerza, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Fortalece sus vidas, Señor. Sácalos adelante, dale victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Guarda a este pueblo en esta noche. Guarda la iglesia. Guarda tu obra, Señor. Guárdanos, Señor, en ese camino de regreso a casa. En esta noche, Padre, nuestros cuerpos puedan ser fortalecidos, Padre. Si el día de mañana nos das la vida, danos fuerzas también para seguir buscando tu rostro, para seguir adorando su nombre. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifíquese, Dios. Glorifíquese, Señor. Glorifíquese, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos para siempre poder estar adorando tu nombre, Señor, en este lugar mientras tengamos vida, Señor, en este cuerpo. Se lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Despídenos en paz, en amor y en santidad. Lo hemos pedido y agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.